Fervor Chinaca. Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo al segmento de las chinacas para desmontar noticias falsas que hemos estado viendo en época de la pandemia y de quedarnos en casa, obviamente. Tenemos a nuestro invitado especial, Daniel Torres. Hoy vamos a hablar de un tema especial que es el tema de las pruebas. Muchos han hablado de ellas, muchas veces sin saber de ellas, sin entenderlas completamente, pero ahora Dani nos va a explicar un poquito de esas cosas. ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hola a todas y todos aquí para poder reforzar las dudas que se tengan. Como pregunta elemental y principal, tenemos que preguntarte cómo son las pruebas, cuáles son las diferentes pruebas que hay y cómo funcionan. Bueno, hemos visto todo un debate al respecto de las pruebas, que sí, que si no, cuáles sirven, cuáles no. Específicamente para el caso que ahorita nos enfrentamos, que es el de un virus, hay una prueba que se considera la prueba de oro, que es una PCR, es una prueba de biología molecular. De hecho, la persona que la llegó a implementar se ganó un premio Nobel, Carl Mullis, y es una prueba que simplemente, bueno, digo simplemente, pero tiene su grado de sofisticación. Lo que hace es copiar múltiples veces el material genético de lo que a nosotros nos interesa. Tomando en cuenta que un virus es una entidad que está compuesta por proteínas y material genético, puede ser ADN o ARN. Entonces, en el caso específico del SARS-CoV-2, es un virus compuesto por ARN y lo que se hace es que tú metes al virus como tal a una máquina, podríamos verlo así, y copiamos múltiples veces el material genético que tiene para poder detectarlo. Si tú eres portador en ese momento de ese virus, entonces nosotros lo vamos a poder detectar. Esa es la prueba como tal estándar. Hay otras pruebas que son menos sensibles, pero que también dan cierta información. Ese es el caso de pruebas que son serológicas, es decir, una gotita de sangre, pero esa lo que detecta en realidad es anticuerpos contra el virus. Es decir, si tú tuviste una infección, probablemente más bien tienes los anticuerpos contra, en este caso, el SARS-CoV-2, y lo que hace esta prueba es identificarlos. Pero no quiere la desventaja, por ejemplo, de esta prueba es que no te dice si eres un portador como tal activo o simplemente tuviste una infección algún tiempo atrás. Entonces, son las dos pruebas que nosotros podemos encontrar actualmente para poder hacer un seguimiento a la infección por COVID-19. Básicamente, unas pruebas detectan realmente las células del virus, o sea, las células que tomó el virus, y otras lo que hacen es detectar, en este caso, cómo nuestro cuerpo reacciona a ese virus, ¿no? Que igual puede ser una reacción similar a otro virus. Sí, el punto aquí con la prueba de PCR, lo que hacemos es, nosotros tomamos, en este caso, con un hisopo, ¿no? Que es un poco severa la toma de muestra, por eso es también importante la gente que está a cargo, estar bien protegida, porque generalmente tú metes un hisopo hasta el fondo de la nariz, la reacción por lo mismo es llegar a ser un estornudo o a veces hasta un como tal tosido bastante fuerte que puede llegar a salpicar. Entonces esa gente cuando toma la muestra debe estar bien protegida. Y lo que se hace ahí efectivamente es las células que pueden llegar a tener el virus. Lo que nosotros hacemos ya en el laboratorio es desintegrar a estas células y nosotros tratar de aislar el material genético del virus, que es lo que detectamos en el equipo. Y la otra, efectivamente, es una reacción que nuestro cuerpo monta a través del sistema inmunológico, ¿no? Que es la generación de anticuerpos, y de esta forma nosotros poder saber si estamos o no infectados por, en este caso, SARS-CoV-2. También por eso se mencionaba que incluso estas pruebas que se llaman las pruebas rápidas, como le han estado hablando, pueden dar falsos negativos, ¿no? No sé si nos puedes explicar también qué significa eso o cómo es que se da Sí, eso. es importante. Lo de las pruebas rápidas, de repente como que creo que ahí quedó un vacío en la información. Se pensaba que era por el tiempo que puede llegarse a dar. En realidad, el tipo de lo que nosotros conocemos como una prueba rápida es una prueba a
través de una bolita de sangre y que aproximadamente entre unos 20 o 30 minutos te da un resultado. ¿Cómo qué pruebas rápidas? Tenemos otro referente, una prueba de embarazo, de esas que compramos en la farmacia, una prueba contra VIH, una prueba contra sífilis, ¿no? Esas pruebas generalmente que son de acceso gratuito en el sistema de salud, que podemos nosotros acudir a las clínicas. Y en el caso de SARS-CoV-2, actualmente sí tenemos algunas, pero no son como tal pruebas rápidas. Son pruebas de PCR que son en un periodo de tiempo un poco más corto respecto a la prueba normal. Es decir, una prueba de PCR bien hecha es aproximadamente unos entre 4 a 6 horas dependiendo del el kit que nosotros contemos, es decir, la marca que nosotros estamos manejando y el equipo que nosotros contamos. Entonces, hubo obviamente empresas que se dedicaron ahorita a tratar de vendérselas a los gobiernos, pero que no daban un volumen tan alto, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de una marca como Abbott, que tiene igual una prueba de PCR que es en tiempo más corto, aproximadamente unos 30, 40 minutos, pero que solamente te da una prueba por ese tiempo, es decir, en un lapso de 2 horas tú puedes tener no más de 6 pacientes detectados. Entonces, en realidad, esa es la gran diferencia. Una prueba rápida no solamente es por el tiempo, sino por el tipo de prueba. Si tú tienes una prueba de PCR, sigue siendo una prueba de PCR, no es una prueba rápida, es una prueba de PCR. Una prueba rápida en realidad es una prueba de sangre, que es la que te puede determinar solo los anticuerpos. Justamente mencionabas esto tan interesante que el gobierno se las habían querido vender al gobierno, pero en este caso la posición del gobierno de México era pues, justamente que es contraproducente, no solucionaba realmente un problema porque pues, al final podría salir peor, ¿no? Igual no detectábamos a toda la gente que está infectada. ¿Cómo ves la posición del gobierno de México ante esto? Muy buena esa posición porque en realidad lo que hace es no gastar recursos económicos en una prueba que no te va a dar toda la información de una población, ¿no? Basados en el modelo Centinela. Entonces, en realidad lo que haces es eh, eficientizar tus recursos para poder tener información fidedigna. El mismo modelo Centinela así lo señala. Lo que realmente requieres es pruebas de calidad y que te va a dar una información fidedigna en el momento. Entonces, si tú tienes una plataforma que en realidad tiene la probabilidad de que te dé, como mencionabas, falsos negativos, entonces estás fallando y invertiste dinero, invertiste tiempo y pues al final no te arroja la información como tal. Nos decías en otro segmento que las pruebas funcionan también de acuerdo al modelo Centinela que estamos utilizando ahora, ¿no? El modelo Centinela nos ayuda para tomar una muestra y poder ver un universo de probables positivos, ¿no? Que es más o menos ahorita lo que estamos teniendo, pero pues teniendo pruebas rápidas también podría hacer más complicado el modelo Centinela, ¿no? Y en realidad lo que haces es generar una mala información, empezarte a enfocar por otros lados, pierdes como tal el foco y pues no alcanzas a recopilar información. Entonces lo que se busca en realidad es que tener pruebas que sean validadas tanto por los organismos internacionales como por las mismas autoridades sanitarias del país. Hay una disputa muy fuerte porque otra vez el caso del gobierno de Jalisco que empezó a señalar que la FDA ya las aprobaba, pero que aquí había una restricción. Y sí, es una restricción que está por normativa, porque tú al final estás a cargo de una población, de tu población. Entonces no puedes dejar pasar cualquier cosa, por mucho que la FDA la tenga aprobada. Entonces, más si lo vas a aprobar en humanos. Entonces, ese es algo importante. La COFEPRIS está a cargo de ese punto. Entonces, no solamente porque un organismo internacional lo dice, es como tal que se va a acatar. Nosotros debemos de considerarlo, probarlo, y si es entonces factible para nuestra gente, lo vamos a dejar pasar. Claro, o sea, lo podía haber aprobado o demostrado que funciona, pero de acuerdo al modelo que adaptó ahora México, pues no es tan productivo, ¿no? Exacto, entonces por eso fue que no pasaba en primera instancia. Repito, tenías muy bajo volumen, es decir, el rendimiento de pruebas que tenías por tiempo es muy corto.
Cuando, por ejemplo, una prueba de PCR bien montada en máquinas ya mucho más avanzadas, te pueden dar en una jornada de trabajo, aproximadamente en unas 5 o 6 horas, entre 60 a 70 pruebas, dependiendo la marca comercial que estés tú manejando. Entonces, si nos damos cuenta de que estabas teniendo por una ventana de tiempo 4 pruebas, en una hora, a lo mejor 4 pruebas, en ese periodo de tiempo, con algo mucho más bien planteado y que sigue los lineamientos, tenías mucho más información. Entonces, no hay que dejarse llevar por ese ruido que de repente cierta gente dice, oye, que las pruebas, las pruebas, las pruebas. Y también hay algo un poco que se sacó de contexto la información de el director de la OMS, que fue lo de test, 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 ¿no? En realidad lo que se refería es hacer pruebas a la cantidad de gente que tú consideres. Entonces, por eso otra vez reforzar lo del sistema Centinela es importante. También aquí hay un tema interesante que hay que rescatar, ¿no? Que es el tema de quiénes están vendiendo esas pruebas rápidas, ¿no? Que sin duda parece ser que ciertas farmacéuticas están detrás de estas ventas y que cuando se han enfrentado al gobierno federal, este no ha accedido, pero vemos que gobiernos locales, como en este caso el de Jalisco, pues sí han querido ceder a estos intereses, ¿no? ¿Qué nos puedes contar también como este papel de las farmacéuticas? ¿Cómo ha sido la relación con el gobierno de México desde incluso antes de la pandemia? Sí, tenemos el caso, por ejemplo, de lo que vimos con PISA, ¿no? Es un antecedente con la nueva lógica gubernamental. Las empresas farmacéuticas estaban ya vinculadas y había ahí un contubernio bastante turbio y que ahora cuando se trata de romper, obviamente buscan como doblegar a las actuales autoridades sanitarias. Entonces, creo que eso es una llamada de atención fuerte, es un poco hasta inmoral que estas empresas intenten lucrar con la salud, ¿no? Si estás viéndote en una emergencia, hombre, pues mejor coopera y ya luego vemos cómo podemos solucionarlo. Eso es algo que estamos viendo en realidad no solamente en México. México fue ahorita porque empezó a desmontar toda esta lógica de lo que veníamos nosotros viviendo, pero es algo que el mundo se está enfrentando. Se está dando cuenta que en realidad las farmacéuticas pues han hecho distorsiones de la salud de la gente a costa de ganancias. Entonces creo que no es lo mejor. Ahorita están ahí tratando de buscar los mecanismos, pero las mismas farmacéuticas pues a lo largo de los años se reforzaron y es difícil de repente tratar de revertir este proceso. Nos va a tomar tiempo, pero creo que es aún una nueva lógica que estamos viviendo y que es importante rescatarla. Y ya por último, ¿cómo ves que a nivel mundial los países han reaccionado a esto de las ofertas de las pruebas rápidas? ¿Es México el único país al que han venido aquí a venderle a autoridades locales, federales, o en otros países también ves que ha habido este tipo de acciones? México no es el único país que se encuentra en esta lógica. Hay algunos otros actores, pero creo que el caso mexicano es muy particular porque fuimos un laboratorio social durante muchos años y se quedó ahí como precedente. Entonces, aquí es donde se puede notar mucho ese tipo de coalición y que ahora cuando tú le metes otro tipo de lógica, pues no se ve bien, entonces empiezan a presionar por todos lados, incluso desde la prensa internacional, ¿no? Nos empiezan a decir, no, vean México, México lo está haciendo mal, cuando es gente que realmente despacha desde aquí, pero pues tiene ese tipo de vínculo también mediático. Entonces, hay que mejor guiarnos por lo que el doctor Hugo López-Gatell nos dice. Hay que atenernos a lo que él está diseñando junto con todo su equipo, obviamente la comandancia de Andrés Manuel y el doctor Alcocer, ¿no? Eso también es importante. Como que han tratado de mermar un poco la credibilidad del secretario de Salud diciendo, pues ahí está Gatell y él es el que habla. Bueno, en realidad el doctor Alcocer pues es el maestro del doctor Gatell y es el que diseña también la estrategia, ¿no? Es nada más un actor ahí que está como, como dicen, una marioneta, ¿no? Entonces creo que es importante y ese es el tipo de medidas que toman
algunos actores, ¿no? Claro, hemos visto incluso al doctor Alcocer haciendo un excelente trabajo para poner en marcha el INSABI y muchas otras de las dinámicas que hemos visto para el sector de la salud, ¿no? Que también ha sido, ahora está cobrando mucha más relevancia. Y sobre todo también pues porque vemos que las farmacéuticas no son algo tan sencillo de trabajar y que pues tanto el doctor Alcocer como también el doctor Gatell nos han demostrado que tienen una amplia experiencia tratando con ellas y que pues al final del día también conocen sus mañas y nos están demostrando que están buscando ahora lo mejor para México, ¿no? Están tratando de romper esa lógica con la que vivimos tantos años. Es muy difícil porque tienen demasiados mecanismos, tienen bufetes de abogados por todos lados, conocen de pe a pa. Ellos mismos diseñaron muchas de las normativas con las que nos regimos y por lo tanto revertirlas pues va a tomar tiempo, pero es destacable lo que están tratando de hacer nuestras autoridades, precisamente algo que mencionas, el INSABI, ¿no? Es ahora también una nueva lógica que ahorita por la pandemia ya no estamos siguiendo esa línea, pero que refuerza lo que ahorita necesitamos, ¿no? Un sistema de salud universal, con acceso a toda la gente, que sea en realidad fuerte, esté listo para poder enfrentarnos a situaciones tan severas como la que vivimos. Eso es tan importante el papel del Estado, ¿no? Pues muchas Por gracias, supuesto. Dani, por tu tiempo. Seguiremos combatiendo a las farmacéuticas que parece ser que no nos habíamos dado cuenta que también eran parte de la mafia del poder, pero pues muchas gracias por tu tiempo. Claro, aquí estamos para eso y hay que seguir combatiendo ese lobby. Ay, gracias. Somos Fervor Chinaca y hablamos en chinaco. No queremos lucrar, pero sí decir nuestra opinión y con ella entusiasmar a todita la nación. No necesitamos desmentir al conservador, pero nunca está de más unas cuantas plumadas, ni cultas ni delicadas, sino entusiastas no más.